En los últimos meses hemos visto una gran discusión en torno al tema de tasas de usura, ponerle un tope a las tasas de interés y alrededor de eso toda la discusión sobre el sobreendeudamiento de los costarricenses. Paralela a la discusión sobre la fijación o no de una tasa de interés tope a todos los diferentes productos financieros, hay una discusión que no ha levantado lo suficiente y es la discusión alrededor de la educación financiera. Para hablar sobre este tema he invitado a Danilo Montero. Danilo Montero es superintendente, fue superintendente de valores de la SUGEVAL, tiene una amplia experiencia en bolsa de valores, estuvo puestos de bolsa, estuvo también de directivo de unos bancos del Estado, consultor en el tema de las finanzas. Danilo, mucho gusto de tenerte por acá para hablar de educación financiera, porque además estás ahora de director de la Oficina del Consumidor Financiero. Sí. Y entonces quisiera que tal vez de esta conversación que tuvimos informal sobre el tema de la educación financiera, me comentaras qué está haciendo la Oficina del Consumidor Financiero en esta parte, o sea, cómo educar a los consumidores financieros para que las personas no se endeuden más de la cuenta. Vamos a ver, la educación, primero que todo, hay que recordarle a la gente, es un proceso. Nos encantaría que así, con un chasquear de los dedos, ya somos expertos en derecho o lo que sea, ¿verdad? En economía, pero no, son procesos y entonces toma tiempo. Y cuanto más completos queremos que sea, más tiempo toma. Lo mismo ocurre con el consumidor. El segundo tema es que el endeudamiento no es otra cosa que la contraparte del ahorro. Entonces no es suficiente tratar de explicarle a la gente qué es la deuda sin contarle qué es el ahorro. O tampoco tiene sentido insistir en la gente con el ahorro sin tomar en cuenta la deuda. Casi todos nosotros hemos hecho la mayor parte de nuestro patrimonio con algo de deuda. Nuestro carrito, nuestra casa, una finca o un lote. Todo eso requiere endeudamiento. Y el endeudamiento lo pagamos ¿con qué? Con el ahorro que vamos haciendo en el futuro. Sí. Entonces, la educación financiera es un proceso que debiera concentrarse en esos dos conceptos esenciales. Antes los aprendíamos de nuestros padres, hace muchos años. Las nuevas generaciones están teniendo esas cosas como muy, muy a la mano. Sobre todo las tarjetas de crédito han reeducado a la gente, pero de la manera menos favorable. Esa inmediatez que la tecnología nos produce, la inmediatez del celular, de que podemos tener un hijo en cualquier parte del planeta y lo podemos tener en la mano, ¿verdad? Lo podemos conversar con ellos. Entonces nos ha dado la impresión, a las nuevas generaciones les ha dado la impresión de que todo es inmediato y la tarjeta de crédito ha cambiado esa parte de la educación que recibíamos o no estamos recibiendo y entonces nos hace pensar de que esos zapatos que quiero, esa camisa que vos tenés, la puedo tener ya. En el pasado, hace 30, 40 años posiblemente sabíamos todos que para tener las cosas teníamos que ahorrar algo. Si valía 1,000, yo tenía que poner 200 por lo menos porque yo no iba a conseguir que me financiaran el 100%. Bueno, hoy en día la tarjeta de crédito y el crédito en general le permite a la gente tener las cosas ya y por el 100%. Entonces se perdió esa doble noción del ahorro con la deuda. Sin tomar en cuenta que esa deuda hay que pagarla, o sea, sin tomar conciencia de que además tienen unos ingresos, que hay unos ingresos que son limitados, no son ilimitados, y que con esos ingresos las personas tienen que cubrir diferentes obligaciones que tienen e inclusive satisfacer necesidades básicas como podría ser su alimentación, su techo, tener algo para salud, transportarse a su lugar de trabajo, pagar la luz, el agua y entonces los alimentos y entonces de lo disponible es de lo que cuentan para ir abonando a sus deudas, a esas deudas que están adquiriendo y que de alguna forma como canto de sirena, se le acerca para decirle, mire, aquí tiene este celular es más potente que este otro, aquí tiene esta otra vaina, aquí tiene este concierto, vaya por aquí, vaya por allá, pero acuérdese de que, esa es la parte, tiene que acordarse de que sus ingresos son limitados y que entonces tiene que disponer de una parte para pagar esa deuda, de lo contrario entra en una situación complicada, porque esa deuda
genera intereses. Así es. Y eso se va acumulando y se vuelve en algo asfixiante para muchos consumidores. Claro. Y ve que interesante eso que acabas de mencionar, porque la discusión que en algún momento hubo de devolver el ROP, en realidad... El ROP es el régimen de obligatorio de pensiones. Y la gente lo ve pura y simplemente como un ahorro. Sí, en cierto sentido sí es un ahorro, pero es precisamente previendo un periodo en el cual la generación de ingresos va a ser todavía más difícil. Si es cierto lo que vos decís hoy en día de que hay una restricción, que es el tamaño de mis ingresos, esa restricción se acentúa cuando nos pensionamos, porque el ingreso es menor y eventualmente aparecen otros gastos, ¿verdad? Ocupo unos más medicamentos, ocupo más atenciones, más exámenes que cuando estaba en mi edad productiva. De verdad que entonces, devolver el ROP era una forma de acentuar aún más ese componente que estás mencionando. Ahora, no hay que pensar que solo la problemática está asociada con las tarjetas de crédito. De hecho, si uno se fija en el total de las deudas que hoy en día tenemos los costarricenses en el sistema financiero, las tarjetas de crédito no llegan ni al 15%. El componente grande está en el rubro de consumo, que es un consumo, es un crédito que te han dado para que hagas lo que quieras. Y entonces pudiste utilizarlo para cambiar el carro, para ponerle aros nuevos, para irte a visitar a Disney, lo que sea. Puede utilizarse para muchas cosas. Y entonces no hay que pensar en términos de que el problema del endeudamiento está encasillado o ejemplificado por las tarjetas. Las tarjetas es una proporción relativamente pequeña, muy costosa, ciertamente, pero el problema esencial está ahí, en la parte de consumo. Vos mencionabas de que toma tiempo, digamos, aprender, ¿no? Es un proceso el entender de que, a ver, no puedo gastar ilimitadamente porque no tengo ingresos ilimitados, que tengo unos ingresos, que tengo unos gastos impostergables que tienen que ver con mi techo, mi alimentación, no sé, dinero para la escuela de los chiquitos, enfermedades, imprevistos, etcétera. Entonces tengo que tener eso cuidado y que lo que me sobra lo puedo ir ahorrando para, puede ser abonar a algo, a completar una prima para comprar algo, siempre y cuando sepa que tengo un ingreso disponible para hacerle frente a esa deuda. Entonces la deuda que adquiera debe guardar relación con ese dinero disponible que tenga yo, pero después de pagar todas mis necesidades básicas. Eso es lo que uno tiene que interiorizar. Mucha gente ya le agarró tarde para eso, en el sentido de que tenemos a una gran cantidad de costarricenses totalmente endeudados, y de ahí viene entonces este otro proyecto de ley que busca, a mi juicio de forma populista, hacerle creer a todas estas personas endeudadas de que aprobando ese proyecto que fija un tope a la tasa de interés, las cuotas que ellos están pagando hoy se van a reducir. Y eso es una gran mentira, porque una ley aprobada con esas características no puede tener efecto retroactivo. Entonces, importante dejarlo muy claro, porque hablando del proceso de aprendizaje, yo lo que siento es que hay una oportunidad que estas personas sobreendeudadas hayan aprendido un poco a la fuerza de las circunstancias, y van a tener que, muy probablemente, conseguir otro trabajo, trabajar más horas, vender activos para bajar deuda cuando se puede, cuando tenga algún activo disponible que pueda vender. Si tiene un carrito, ese carrito con el que se trasladaba, a lo mejor tenga que vender su carro y volver a agarrar, no sé, transporte público o Uber, que a veces es más barato también. Por mucho. Por mucho es. Entonces, pero sí hacer una reestructuración de su deuda. Sí. Vamos a ver, yo acostumbro recordarle a la gente una frase que se le atribuye a Warren Buffett. Warren Buffett, el famoso inversionista americano y uno de los hombres más ricos del mundo, que él insiste en que uno ahorra después de gastar. Gasta después de ahorrar, no ahorra después de gastar, porque entonces, al revés, ¿Cómo es? Yo gasto después de ahorrar, no ahorro después de gastar, porque generalmente no queda nada. Y entonces es una frase que en realidad recoge mucho de la cultura que algunas personas nos han mostrado que permite ir creando patrimonio, ¿verdad? Y es que si yo dejo el ahorro como el residuo, nunca va a haber un residuo. Hoy en día hay tremenda cantidad de cosas maravillosas en cualquier
ámbito, desde hoteles donde puedes ir, las facilidades para viajar al exterior, ropa, ni qué decir, celulares, toda la tecnología. Entonces es facilísimo gastar. Entonces si yo dejo que después de encontrar satisfacción a todos mis deseos, ahorro, no, pues, nunca voy a encontrar, porque siempre van a aparecer cosas más maravillosas. Ahora, hay un componente en la educación financiera que no era tan obvio hace 30, 40 años y hoy en día sí lo es. Y es un aporte de la economía conductual, y es que hay un componente de comportamiento que es determinante para tu asimilación del ahorro o tu aceptación de que la deuda hay que manejarla con mucha prudencia, ¿verdad? Hoy en día hay autores que, por ejemplo, hablan de que el valor que las nuevas generaciones le dan al futuro es cada vez más bajo. Es un poco una forma de plantear la inmediatez que hablábamos hace un minuto. Entonces, en nuestros programas de educación financiera estamos proponiéndonos tratar de enfrentar a las personas a conocerse y a comprender cómo se relacionan con relación a la deuda y por qué o cómo toman sus decisiones. Porque una vez que yo aprendo qué es el ahorro y la deuda y todo el asunto, yo necesito aprender entonces a controlar mis emociones de cara a el acceso a la deuda o al ahorro. Por ejemplo, hoy en día existe una percepción totalmente negativa del ahorro. El ahorro es un sacrificio, es una limitación, es una restricción, no tengo acceso a esa camisa, unos zapatos, un reloj. Entonces el cerebro se ha ido condicionando, y eso es en Estados Unidos, en Europa y en Costa Rica. La gente ha ido condicionando su cerebro a que el ahorro es una palabra negativa, casi como equivalente a que hacer ejercicio, qué pereza, hacer dieta, qué pereza. Es mejor gastar, es mejor no hacer ejercicio, comer lo que se puede hoy en día delicioso comer. Entonces hay que reentrenar al cerebro para que el cerebro comience a pensar en términos positivos, en términos satisfactorios del ahorro. Hay que reeducar a la gente. Y ese es un énfasis que nosotros estamos poniendo en nuestro programa, más allá de contarle a la gente qué es la tasa de interés o qué es el interés compuesto, que pues es útil, pero después de entender cómo toman sus decisiones. Cuando decís nosotros estamos poniéndole énfasis para nuestros programas, ¿a qué se refiere? ¿A la Oficina del Consumidor Financiero? A la Oficina del Consumidor Financiero, pero también lo hemos conversado mucho con la ministra de Economía, con el MEIC, hemos estado conversando ese tema y creo que lo tienen muy claro, porque el enfoque de la mayor parte de los programas de educación financiera que hoy en día tenemos en el mercado son diseñados desde la perspectiva del banquero, que es tremendamente racional y supone que los consumidores somos racionales. Y ya Richard Thaler, que fue el Premio Nobel de Economía del 2017, ya nos recordó que en realidad somos bastante bien poco racionales a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Y entonces podemos estar totalmente convencidos de que queremos ahorrar, pero se nos atraviesa ahí un celular. La emoción pudo más que la razón. La emoción pudo más que la razón. Y entonces, el tema en estos procesos de educación financiera en los que ustedes están involucrados, lo que buscan es enfocar en controlar, ponerle una camisa de fuerza a esas emociones, de alguna manera. Tal vez no una camisa de fuerza, es entender por qué hay gente que se inhibe de fumar y otros no logran superarlo. Bueno, porque hay algo en el organismo y en el cerebro que hace que algunas personas logren salir del tabaquismo y otros no. Bueno, hay gente que logra salir del endeudamiento, de la propensión a endeudarse o sobreendeudarse, y otros que del todo no la sufren. Entonces hay que reentrenar, hay que reeducar a las personas para que logren lidiar con esas decisiones. Insisto, no es ponerse una camisa de fuerza, es simplemente aceptar que si yo quiero comprarme un auto nuevo, primero me pregunte, ¿necesito un carro nuevo? Hombre, el que tengo es 2017, no es tan viejo, entonces no es una camisa de fuerza. En 2017 es un carro muy nuevo, probablemente no llega tal vez ni a los 50,000 kilómetros, entonces ¿para qué cambiarlo? ¿Para exhibírselo a los vecinos? Hombre, no tiene sentido, ¿verdad? Para ahorrar mantenimiento, en 2017 no creo que esté pagando montones de mantenimiento. Así que entonces hay una publicidad en dibujos animados de la superintendencia en Chile, de la superintendencia del consumidor, muy bonito, ¿verdad? Donde las personas que les ofrecen un crédito preaprobado, primero se pregunten si están
preparados para ese crédito. Ajá. Me parece que es Claro. muy adecuado, ¿verdad? Entonces, Por supuesto. cuando me ofrece un auto nuevo, por supuesto que me va a encantar, pero que uno recapacite unos segundos y normalmente el cerebro le va a decir, Otto, seamos honestos, en realidad no necesitas el carro, ¿verdad? Es claro, es un muy lindo carro, Sí. pero a lo mejor no hace falta. Y el cerebro se encarga después de, una vez que uno hace paso, el cerebro se encarga de darle a uno razones de por qué no debería entonces meterme en ese rollo de una nueva deuda. Y a lo mejor me recuerda que en realidad ya estoy pagando una casa muy bonita, sigamos adelante, estoy pensando que mis hijos quiero que estudien afuera. Entonces el círculo vuelve otra vez a restablecerse, ese equilibrio se vuelve a restablecer. Hay un tema emocional que tenemos que atender en el tema de educación financiera que es absolutamente indispensable. Si no, cualquier esfuerzo de readecuación o reestructuración de deudas, lo que va a hacer es que la persona dentro de 2 años necesite otra vez hacer una readecuación. Esa es la idea de esta entrevista con vos, Danilo, llamar la atención sobre a los deudores, a las personas que están sobreendeudadas, para ver de qué manera recuperamos ese equilibrio que mencionaba ahora Danilo, y que no gastemos más de lo que nos ingresa, y que ahorremos, luego gastemos, un poquito siguiendo el consejo de Warren Buffett. Y no es mediante la fijación arbitraria de una tasa de interés en los créditos o los diferentes productos financieros como se va a resolver el problema de sobreendeudamiento. Eso es una decisión de cada quien, pero básicamente manejando sus emociones, la emoción de no quererlo todo, de no gastar más de la cuenta, y saber que siempre hay que hacer un ahorro que le permite ese ahorro el día de mañana, poco a poco, ir incrementando su patrimonio, pues también tener una reservita para la época de las vacas flacas. Muchas gracias. Mucho gusto, Otto.